vez más, hermanos, bienvenidos aquí a este lugar que llamamos, hermanos, nuestra iglesia, este templo, hermanos, que Dios nos concede para bendecir su nombre, ¿verdad? Ese es lo que hacemos, hermanos, cada domingo. Cada domingo aquí estamos, hermanos, celebrando a nuestro Señor. Salmo 125 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Cuánto lo creen? Dios, hermano, está a nuestro alrededor. En los tiempos de aflicción, ahí está. En los tiempos, hermanos, de bendición, ahí está. Oremos al Señor. Precioso Dios, una vez más, te damos gracias, Señor, por este hermoso, grande privilegio que nos concedes de acercarnos, Señor, con toda confianza a tu trono de gracia para agradecerte, Señor, por tus múltiples, incensables, interminables bendiciones que tú derramas sobre tu pueblo, Señor, que ha creído en el Salvador, Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos hoy, Señor, a estar enfocados en esto que vamos a hacer, de rendirte, Señor, alabanza y adoración, porque tú lo mereces. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, tomemos asiento. Vamos a estar en Nehemías capítulo 12, Nehemías capítulo 12. Y hermanos, este es el último domingo de nuestro descanso de verano, así que la próxima semana ya comienzan otra vez los ministerios de niños. Esta es la última semana que van a estar aquí los niños con nosotros. Vamos a estar hoy en Nehemías capítulo 12, Nehemías capítulo 12. Vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de Nehemías. Y hermanos, ya estamos en la recta final de este estudio que hemos pasado por todo el libro de Nehemías. Nos queda una semana más y después en 2 semanas comenzamos un estudio del libro de Efesios, que es un gran libro, hermanos, que no se van a perder. Vamos a pasar el resto del año en Efesios. Pero hoy vamos a estar en el penúltimo y en 3 semanas, en 18, hermanos, estamos comenzando otra vez las actividades de la iglesia. No esta semana, sino la próxima vamos a comenzar otra vez las clases de los miércoles. El siguiente domingo ya comienzan los ministerios. El 18 de agosto, hermanos, vamos a hacer antes de comenzar Efesios, voy a predicar acerca del bautismo bíblico. Y si alguien aquí no ha sido bautizado, por favor, mírenme después, que vamos a estar haciendo bautizo ese día también. Yo les puedo explicar qué es lo que es el bautizo. Y esa noche vamos a tener nuestra noche de coinonía. Es una noche que hacemos 3 veces al año, lo hacemos aquí en la iglesia, donde todos los servicios se unen, inglés y español, y alabamos a Dios, tenemos comida y alabamos a Dios, oramos. Es un tiempo de celebración del pueblo de Dios como iglesia. Vamos a Nehemías, vamos a ver cómo estamos aquí. Estamos ya casi al final, hermanos. Nehemías ya construyó el templo, reconstruyeron el muro, tuvieron mucha oposición, pero a pesar de la oposición, en 52 días restauraron el muro. ¿Y qué es lo que hicieron después de restaurar el muro? Tenían que restaurar también la palabra de Dios. En Nehemías 8 vemos cómo la palabra de Dios se lee, se restaura y se gozan. Y lo que hemos estado viendo los últimos 3 semanas es el resultado de estar en la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios.
Comenzamos viendo primero, el primer resultado es la confesión. Nos confesamos, nos damos cuenta quiénes somos nosotros delante de Dios. Segundo, vimos la obediencia. Obedecemos a Dios con nuestro testimonio, con nuestro tiempo, con nuestros tesoros. Y el día de hoy vamos a ver el tercer resultado de leer la palabra de Dios, que es la adoración. La adoración. Cuando llegamos al capítulo 11, los muros ya se han restaurado, el templo ha sido restaurado, la palabra de Dios ha sido restaurado, pero falta algo. Algo faltaba. Cuando la ciudad estaba, los muros en escombros, todo el mundo, muchos se fueron fuera de la ciudad. Ahora ya no había suficientes personas en la ciudad para regresar a esa ciudad a la grandeza de antes. La ciudad tenía que ser repoblado, si no, de nada serviría la restauración, porque una ciudad sin suficientes habitantes es igual de vulnerable que una ciudad sin muros. Así que en el capítulo 11 y la primera parte del 12 vemos la repoblación de la ciudad de Jerusalén. Primero los líderes regresan a la ciudad como ejemplo al pueblo. Después hacen un tipo de lotería y escogen a uno de cada 10 personas, 10% que regresen a repoblar la ciudad. Y después nos da un listado de todas las familias que regresaron. Cuando llegamos ya al versículo 27, ya está repoblado, ya hay gente en la ciudad y ya es tiempo de celebrar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El título del mensaje de hoy es la celebración. Y vamos a ver cómo celebra el pueblo, adorando a Dios. Y de este pasaje vamos a ver muchos aspectos de la adoración que aplican para nosotros hoy en día. Vamos a leer Nehemías 12, 27 al 31. Si es físicamente posible, les pido que se pongan de pie para leer la palabra de Dios en honor a la palabra de Dios. Nehemías 12, del 27 al 31, dice: Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta de Muladar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos muestras a través de este pasaje la adoración genuina de un pueblo que te quiere hacer honor, que te agradece tu providencia. Te pido, Padre, que nos des un espíritu de adoración. Padre, te pido que todas esas cosas que hemos traído en la semana, que lo hagamos a un lado para poder enfocarnos en ti y lo que tú tienes que decirnos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. También, hermanos, otra vez, gracias a los jóvenes que cubrieron la alabanza el día de hoy. Ya la próxima pudieron ver que unos cantos lo hicieron en inglés porque el español no es su lenguaje oficial de ellos, así que son hijos de nuestro ministerio, pero como todos los hijos de aquí crecieron y como mi hijo se mira, como dijo uno, tú te miras más mexicano que un nopal, pero cuando habla suena como gabacho, porque no puede pronunciar. Pero la próxima semana ya regresa el hermano Eliasib y el grupo de alabanza, así que gracias a Dios que tenemos como para cubrir. El pasaje de hoy, hermanos, podemos ver 3 aspectos importantes de la adoración. Lo primero que vemos, que tiene que haber una preparación. Después hubo una purificación y después la presentación, la adoración en sí. Vamos a comenzar la preparación. Lo que vemos aquí, hermanos, es un pueblo feliz. Un pueblo que quiere celebrar. Dios les ha permitido terminar la restauración del muro. Era un tiempo de alegría, de gozo, de acción de gracia. Era tiempo de celebrar. Era un tiempo de reconocer la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, que Dios los protegió. Acuérdense que fueron atacados constantemente, externamente, internamente. Nehemías personalmente lo querían matar, pero Dios lo protegió.
Así que deciden celebrar adorando a Dios por lo que había hecho en sus vidas. Y eso es la adoración, hermanos. La adoración es una expresión externa de lo que Dios ya está haciendo en nuestro interno, en nuestras vidas. Dice Salmo 86, 9 y 10, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Eso es la adoración, reconocer quién es Dios. Reconocer qué ha hecho en nuestras vidas, en nuestro interno. Es una expresión externa de tu corazón interno. Revela un corazón agradecido por la fidelidad de Dios. Un corazón gozoso de la provisión de Dios. Cuando reconocemos lo bueno y lo fiel que ha sido Dios con nosotros, hermanos, no podemos retener ese agradecimiento en nuestro corazón. Y eso surge, se refleja, se manifiesta en adoración. Pero la adoración es más que solo una expresión externa. Es más que solo una emoción. Ya vimos esto hace 2 semanas. ¿Qué es la real adoración? Vimos que Dios busca adoradores que adoran en espíritu y en verdad. La adoración genuina es la adoración basada en la verdad de Dios. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más conocemos a Dios, mientras más vemos quién es Dios, más nos debe llevar a la adoración. Pero para llegar ante Él en adoración, hermanos, debemos de prepararnos. Debemos darle el honor que Él merece. Y eso se hace preparándonos antes de llegar a la adoración. Mire que dice el versículo 27. Dice que los levitas prepararon al pueblo para este tiempo de adoración. Dice, para la dedicación del muro, dice, buscaron levitas de todos los lugares. Trajeron las personas que cantan, los músicos, con todos estos instrumentos. Los levitas tenían muchas responsabilidades, pero una de las tareas más importantes era que guían al pueblo en la adoración, en los cánticos, en la música, en la alabanza hacia Dios. Y dice el versículo 28 que se preparan para esta celebración trayendo los músicos y los cantantes de todas las regiones. Esto no fue una adoración improvisada. Requirió planificación, requirió coordinación, requirió preparación. No tomaron a la ligera este tiempo de adoración. Tuvieron que planear, las personas que llegaban tenían que planear, dejar sus actividades que tenían normal durante el día para dedicarle este tiempo de adoración a Dios. Hermanos, todos tenemos vidas ocupadas en estos días. Y estos días parece que los días son más cortos. No vemos cuándo se va el tiempo. Ya no hay tiempo para hacer las cosas. Pero como dije hace una semana, nuestro cuerpo no está diseñado para ir a 100 millas por hora todos los días sin parar. Necesitamos tomar tiempo para descansar. Y la mejor manera de descansar es en la presencia de Dios. Y nos debemos de preparar para este tiempo. Nos debemos de preparar para este descanso con el Señor. Primero porque Él se lo merece. Y segundo, si no nos preparamos, no vamos a recibir nada de este tiempo de adoración. La adoración prepara el corazón y la mente para una cita divina con Dios. Es un tiempo de dejar al lado las distracciones del mundo. Es un tiempo de dejar lo que nos tiene agobiado y enfocar nuestros pensamientos en Dios. Es un momento de dirigir nuestros pensamientos a Dios y preparar el corazón para recibir la verdad de Dios. ¿Y qué es la mejor manera de hacer eso? Es reflejar en quién es Dios. Los cantos que cantamos dice Dios es santo. Cuando enfocas quién es Dios, surge un sentido de alabanza. Y eso es lo que vemos en los salmos. Vemos que los salmos están diciendo, Dios, tú eres esto. Salmo 66, 1 y 5 dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosos son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre. Venid, ved las obras del Señor, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Eso es el Dios que adoramos. Esa es la adoración, reconocer quién es Dios. Y es importante que nos preparemos para este tiempo que venimos a adorar a Dios. Todos tomamos tiempo para prepararnos para eventos especiales. Estamos comenzando agosto y creo que alguien me dijo que ya están saliendo las cosas de Navidad, ya van a empezar a salir. Ya estamos, cada año parece que comienza
más temprano. Muchos ya ni siquiera quitan sus luces de afuera, solo los desconectan y lo vuelven a conectar otra vez, porque es mucho trabajo. Todos nos preparamos para celebrar eventos especiales. Y mientras más grande el evento, más nos preparamos. Y hermanos, el evento más importante para todo creyente es cuando llegamos a la presencia de Dios. No hay tiempo más, no hay ocasión más importante que cuando nos acercamos al Rey de Reyes. En alabanza, en adoración, en su palabra, en su servicio. Son tiempos que nos debemos preparar, pero muchas veces, hermanos, no nos preparamos para entrar en la presencia de Dios. Nos quedamos viendo Netflix hasta las 3 de la mañana del sábado y nos levantamos tarde el domingo. Llegamos a la iglesia corriendo, apresurados, enojados, impacientes con la familia, porque vamos a llegar a la iglesia tarde. Hermanos, yo soy bien afortunado que vivo aquí cerca de la iglesia. Y también porque tenemos 2 carros, así que ya no hay peleadera de salir, ya vamos a llegar tarde. Yo vengo temprano y mi esposa se viene cuando le mueve el espíritu. Pero eso pasa mucho tiempo, hermanos, no nos preparamos. La preparación para la adoración del domingo comienza el sábado. Si vamos a trabajar en la mañana y sabemos que tenemos que entrar al trabajo a las 6 de la mañana, no estaríamos despiertos hasta las 4 o 5 de la mañana. Dios merece mucho más que eso. Pero muchas veces estamos aquí también, aunque estemos aquí presentes físicamente, nuestra mente está en otro lugar. Durante el tiempo de alabanza estamos pensando, ¿qué vamos a hacer después de la iglesia? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué cosas tengo que hacer esta semana? Hermanos, Dios merece más que eso. Dios merece que le demos toda nuestra atención, que nos preparemos para estar aquí, en la presencia del Rey de Reyes. En esos tiempos, hermanos, de bíblicos, se castigaba con pena de muerte llegar ante el rey sin estar preparado. Nos dice la historia de José que cuando estaba en la cárcel y lo sacan para ir al rey a interpretar sus sueños, no solo lo llevaron, primero lo llevaron, lo bañaron, lo afeitaron, lo vistieron, estaba preparado para la presencia, para la audiencia con el rey. Nos dice el libro de Esther que las mujeres se preparaban 12 meses para ir al rey. 6 meses con aceites de mirra y 6 meses con especies y cosméticos, porque reconocían el gran privilegio de poder estar con el Rey. Hermanos, es un gran privilegio poder llegar a la presencia del Rey de Reyes. Y dice que la palabra que lo podemos hacer confiadamente. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dio su vida en la cruz para que tú y yo tengamos ese privilegio. Siendo Dios, dice Filipenses 2, Él estaba en el cielo. Siendo Dios, Él se rebajó, se humilló, tomó la naturaleza humana, murió en la cruz, siendo perfecto, sin pecado, murió en la cruz. ¿Por qué? Para que tú y yo podamos acercarnos a Dios confiadamente. Es un regalo gratis que nos da Dios, pero le costó mucho a Dios. Le costó su Hijo. Para que tú y yo podamos tener ese privilegio. No lo tomemos a la ligera. Preparémonos para llegar a la presencia de Dios con gozo, con reverencia, con agradecimiento. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la preparación, ahora veamos la purificación. Dice el versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Noten aquí, hermanos, que purificaron no solo ellos mismos, sino que también purificaron al pueblo y todo lo que iba a estar involucrado en la adoración. Este ritual de purificación era un recordatorio. ¿De qué? De que estaban espiritualmente sucios, que el pecado en sus vidas les había contaminado y que su pecado era un estorbo, obstaculizaba su relación con Dios y por lo tanto su adoración. La purificación era una imagen externa de lavar su suciedad espiritual. Hermanos, la adoración genuina se produce de un corazón que ha sido purificado por Dios. Dicho de otra manera, solo un pueblo, una persona purificado puede realmente adorar y alabar a Dios. Solo una persona que ha sido purificado puede alabar a Dios realmente. Así que a partir de la siguiente semana le vamos a dar unas mangueras a los ujieres y cuando entren ya... No. Hermanos, los judíos tenían muchos rituales de purificación.
Ellos reconocían que eran impuros y habían ceremonias de purificación y hacían muchas cosas con agua, con sacrificios. Constantemente estaban haciendo sacrificios a Dios. ¿Por qué? Para purificar sus pecados. Pero todos estos ritos, todos estos sacrificios eran temporales. Lo tenían que hacer constantemente. ¿Por qué? Porque no había nada en el mundo lo suficiente puro para limpiar la suciedad del pecado permanentemente. No había ningún agua lo suficiente limpio. No había ningún sacrificio lo suficiente digno. No había ninguna sangre de ningún animal que podía limpiar el pecador por siempre. Hasta que llegó Jesús al mundo. Cuando llegó Jesús, dice Juan 1 nos dice que dice el Juan el Bautista, ahí viene, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sacrificio perfecto, digno, el único que pudo satisfacer el castigo, la ira de Dios por tu pecado y por mi pecado. Ninguna persona, ningún agua pudo haber pagado esta ofensa de nosotros contra Dios. Cuando tú pecas, hermanos, es cierto, pecamos contra otras personas, ofendemos a otras personas, pero en realidad, como dijo David, es a ti, Señor, y a ti que he ofendido. Y no podemos pagar eso nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos impuros también. Un pecador no puede pagar el castigo de una ofensa al Dios perfecto, al Dios santo. Solo Dios tuvo que venir, vivió una vida perfecta. Fue en la cruz sin pecado, dice la palabra, y fue el único sacrificio digno. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya no hay más necesidad de hacer una obra para que Dios te limpie. Cuando Jesús murió, dijo, consumado es. Se terminó, ya se terminó. Esto que estoy haciendo en la cruz es suficiente. Y toda persona que cree en Jesús, toda persona que pone su fe en Jesús, que murió por mis pecados y resucitó al tercer día, toda persona que declara esa declaración es purificado de sus pecados. Tito 2, 13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Solo la sangre de Jesús puede purificar al pecador para siempre. Solo la sangre de Jesús puede dar vida al que está muerto en sus pecados. Solo la sangre de Jesús puede limpiar al pecador, dice la palabra, y dejarlo limpio y blanco como la nieve. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, ya no tienes que hacer ritos, ya no tienes que hacer obras. Hacemos buenas obras, pero no es para ser purificados, es el resultado, lo hacemos como agradecimiento. Ahora tú puedes acercarte a Dios en cualquier momento para adorarlo. ¿Por qué? Porque estás purificado. Y hermanos, eso es muy diferente a lo que tenían los judíos. Es muy diferente a lo que muchos ahora practican, que tienes que hacer obras para ganar el favor de Dios. Tienes que hacer sacrificios, tienes que hacer sacramentos. Y si no lo haces, no puedes acercarte a Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña. Estaba una vez en misión en Perú y en un pueblo y en la esquina paré y estamos caminando, terminando el día y una señora viene y se miraba agobiada. Y me paré a hablar con ella y le empecé a hablar me dijo todo lo que tenía. Le expliqué la salvación de Dios y le digo, quiero orar por ti, ¿podemos orar? Y me dice, aquí. Había acabado de llover y estaba lleno de lodo todo alrededor. Le digo, aquí podemos orar por Dios, no tengo que ir a la iglesia. Le digo, no, Dios está aquí. Tú puedes acercarte a Dios. Si tú eres creyente, tú tienes el privilegio de acercarte a Dios en cualquier momento, a cualquier tiempo. Y te puedes acercar confiadamente, dice la palabra, al trono de gracia para recibir tu oportuno misericordia. Y la mejor adoración, hermano, ya no tienes que hacer sacrificios, ya no tienes que hacer ritos, ya no tienes que hacer ceremonias. La mejor adoración que le puedes dar a Dios hoy es entregándole todo de ti. Jesús no quiere sacrificios, Él no quiere obras externas. Lo que Él quiere es ti, todo de ti. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Hermanos, la adoración no es un evento semanal. La adoración no es los 20 minutos que hacemos de cantos antes del servicio. La real adoración es un estilo de vida donde nos entregamos completamente a Dios. Donde nos entregamos a Dios todos los días, en espíritu, en alma, en cuerpo, en mente, cuando le damos todas nuestras actitudes, todas nuestras motivaciones. Esa adoración es servicio, en amor, en obediencia. Cuando abrimos su palabra, nos estamos entregando a Él. Eso es adoración. El día cuando tú llegas en tu casa en la noche y estás leyendo su palabra, estás adorando a Dios. Cuando estás orando a Dios, estás adorando a Dios. Cuando estás sirviendo a Dios en cualquier manera, estás adorando a Dios. Todo eso es adoración. La palabra aquí en este versículo que dice culto, literalmente se traduce a adoración. La adoración que Dios desea de nosotros es que nos entreguemos a Él como vivos, santos, agradables. Ya no tenemos que ir a un altar a hacer un sacrificio de animal. Ya no tenemos que hacer obras externas. Nuestra adoración es la manera que vivimos nuestras vidas. Nuestra alabanza es entregarle lo mejor de nosotros a Dios. Hermanos, tú puedes venir al servicio, tú puedes cantarle a Dios, tú puedes servir a Dios, tú puedes levantar la mano hasta llenarte de emoción, pero si no has entregado tu vida a Jesús, son expresiones externas nada más. Eso es adoración superficial nada más. Tal vez te emocione, pero esa adoración no es real, porque la verdadera adoración proviene de un corazón que ha sido purificado por la sangre de Dios. Es de un corazón que ha entregado su vida a Dios. Y en ese instante el pecador recibe el Espíritu de Dios y puede adorar a Dios como Dios desea, en espíritu y en verdad. Y hermanos, si tú has entregado tu vida a Cristo, ya tienes el Espíritu de Dios, ya puedes adorar a Dios genuinamente. Pero recuerden, hermanos, el hecho de que Dios te ha purificado, el hecho de que Dios te ha limpiado, no significa que ya no pecas. No significa que eres perfecto. A ver, ¿quién de aquí es perfecto? Ay, nadie levanta la mano. Cuando le hago la pregunta a los niños, muchos levantan la mano. Y le digo, ahí ya pecaste. Hermanos, el hecho de que Dios te perdonó y te limpió de tus pecados, pues posicionalmente te cambia. Ya, porque posicionalmente estabas en el pecado y cuando entregaste al Señor, yo creo en ti, me entrego tu vida a ti. Posicionalmente te toma y dice, este ahora es mío. Te limpia espiritualmente y te dice, es mío. Posicionalmente. Pero estamos aquí en el mundo todavía. Tenemos esta naturaleza pecaminosa y siempre vamos a pecar. Siempre vamos a hacer cosas que no agrada a Dios. Pero eso no significa que vamos a perder el amor de Dios. Dice la palabra que nada te puede separar del amor de Dios. Posicionalmente ya nadie te puede separar del amor de Dios, pero aún pecamos cada día y el pecado estorba nuestra adoración. Así que aún los que conocemos a Dios debemos de atender el pecado en nuestras vidas antes de llegar ante Dios en adoración. ¿Cómo? Confesándolo. Confiésale a Dios. Antes de alabar, le dice, Dios, límpiame. Antes de orar, confiésale tus pecados. Antes de leer tu palabra, antes de servirle, confiésale a Dios. Ay, yo soy una buena persona, yo me porto bien, no tengo nada que confesar. Yo no he matado a nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no masco chicle, no, todo lo que quieran ponerle las reglas. El que dice que no peca, dice la palabra, se miente a sí mismo y le llama a Dios mentiroso. Pero el que reconoce que es un pecador y confiesa sus pecados es limpiado y purificado. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, este versículo aquí fue escrito a una iglesia, fue escrito a creyentes, fue escrito a cristianos y se está incluyendo Juan mismo. Pecamos, dice, ¿por qué? Porque él sabe que aunque somos creyentes, aunque hemos entregado la vida a Cristo, pecamos y el pecado estorba nuestra adoración y nuestra relación con Dios. Y solo un corazón purificado puede realmente adorar a Dios.
Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la preparación para la adoración, ya vimos la purificación. Ahora veamos la presentación, la adoración en sí. El pueblo ya se preparó, ya se purificó y ahora va a comenzar esta celebración. Y dice el versículo 31, dice: hice subir a los príncipes sobre el muro, puse coros grandes, fueron en procesión, uno se fue de un lado, el otro del otro lado. Y del versículo 32 hasta el final describe cada aspecto de esta celebración. Comienza con esta procesión y termina con sacrificios y ofrendas. Pero la celebración comenzaba con una procesión de adoración. Venían de todas partes y mientras llegaban cantaban, iban cantando alabanzas a Dios mientras caminaban hacia el muro, que iba a ser el lugar de la adoración. Y mientras más cerca llegaban, todos estaban juntando, más fuerte se escuchaba su adoración. Dice el versículo 43, y el alborozo, que es el regocijo, el gozo de Jerusalén, fue oído desde lejos. Cuando el pueblo se reunía a adorar a Dios, el mundo lo sabía. Cuando había adoración y celebración y gozo, era evidente, todo mundo lo sabía. No solo el lugar donde estaban adorando, todo mundo escuchaba y sabía, el pueblo de Dios está adorando. Esto no era una actividad que se hacía en silencio. Era un tiempo de celebración, era un tiempo de gozo. ¿Por qué? Porque es un gozo estar en la presencia de Dios. Salmos 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, la adoración es un tiempo de gozo. Debemos estar gozosos cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos, cuando alabamos, cuando leemos su palabra. No tenemos problemas de gritar a pulmón abierto con un equipo de fútbol, pero en la iglesia nos da pena cantar, alabar a Dios y levantar las voces. Nos da pena que nos miren. Ay, ¿qué van a decir de mí? No canto bonito. Está bien, hermano. La mayoría de aquí no canta bonito, igual como tú y yo. Está bien, hermanos, pero canta, demuestra gozo. Ay, es que tengo gozo en mi corazón. Me estoy regocijando por dentro. Pues dile a tu cara también. Invita a tu cara a gozarte también. Sonríe. Debemos de estar gozosos cuando cantamos, cuando oramos. Debemos estar gozosos cuando leemos y estudiamos su palabra. Debemos estar gozosos cuando venimos a la iglesia. No tenemos problemas estando viendo películas en Netflix hasta la madrugada, pero nos enojamos y el servicio se pasa por unos minutos. Debemos estar gozosos cuando servimos a Dios, cuando ofrendamos a Dios. Debemos estar gozosos de apoyar la obra de Dios. Con gusto le damos a los cines $15 por una caja de popcorn, pero cuando llega el tiempo de la ofrenda tenemos manos de cocodrilo. ¿Sabes cuáles son las manos de cocodrilo? No alcanzan la cartera ahí. Hermanos, la alabanza, el estudio de la palabra, nuestro servicio, nuestras ofrendas, todas son formas de adorar a Dios. Y lo debemos de hacer con gozo, contentos de ver, agradecidos a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y el gozo, hermanos, es contagioso. Es contagioso el gozo. Cuando estábamos alabando, me di cuenta de esto ahorita, le dije a mi esposa, el hermano Lalo se fue atrás y empezamos las alabanzas y no había mucha reacción y el hermano empezó a aplaudir. Y de repente hay otro y todos ya estamos aplaudiendo. Hermanos, la alabanza, la adoración es contagioso. Debemos contagiar a las personas con nuestro gozo. Debemos de contagiar a otros cuando adoramos a Dios. Vamos al Salmo 100 para ver cómo podemos adorar, cómo el Salmo 100 nos da un esquema de cómo se puede adorar a Dios. 6 maneras podemos aquí ver en el Salmo 100, lo vamos a estar en la pantalla y voy a ir uno por uno. El primero, en el versículo 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. La primera manera que podemos adorar a Dios es cantar. ¿Qué se refiere a esta palabra? Esta palabra es un grito victorioso. Es un grito de un pueblo después de un triunfo. Literalmente dice: levanta tu voz en triunfo. Es una declaración de victoria. La idea era que cuando venía un ejército del campo de batalla con el rey, después de haber ganado, se sonaba una trompeta y todo el mundo salía a gozarse al llegar el ejército. Eso es nuestra actitud cuando le cantamos a Dios. ¿Por qué?
porque cantamos con victoria, porque Jesús triunfó sobre Satanás. Somos victoriosos porque con la cruz Jesús venció la muerte, porque en la cruz Jesús canceló la deuda del pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás pensó que había ganado, pensó que había derrotado a Jesús, pero al tercer día Él resucitó y triunfó sobre la muerte, que es el castigo del pecado. Y dice Colosenses 2 que en la cruz Jesús hizo espectáculo público de Satanás. El triunfo de Jesús fue un triunfo sobre los poderes, las autoridades que nos habían esclavizado del pecado. Y hermano, esto es motivo de gozo y de triunfo. Dice la palabra que somos más que vencedores, hiper vencedores. Y toda persona que pone su fe en la obra de Cristo es partícipe de ese triunfo. Y noten que dice, hermanos, que podemos cantar alegres a Dios. Es una celebración. Yo nunca he visto una celebración de victoria en silencio. En Honduras, y creo que en todos los países, hay un bulevar que se llama Boulevard Morazán. Y es bien conocido. ¿Saben por qué? Después de un partido de fútbol, cuando hay un triunfo, ahí va la procesión y todos gritando alegres cuando Honduras gana, que no es mucho. Siempre ahí todos salen con sus banderas a alegrarse, a gritar por el triunfo. Las victorias se celebran con gozo. Las victorias se celebran con alegría, y es así como debemos de adorar a Dios, con gozo, con alegrías. Pero una advertencia, hermanos, tengamos cuidado. Los cantos están aquí para llevarnos a la presencia de Dios, pero tengamos mucho cuidado de que estos cantos no se convierten en el objeto de nuestra adoración. Los cantos que cantamos, los que cantaron los jóvenes, los que cantamos todos los domingos, no son para nuestro entretenimiento. El grupo de alabanza no está aquí para poner un show o un espectáculo para nosotros. Los cantos son nada más un vehículo que nos prepara para una audiencia con Dios. Son para ayudarnos a enfocarnos nuestra mente, nuestro corazón en su amor y su grandeza. Noten que dice, cantad alegres a Dios. Le estamos cantando a Dios. Nuestra audiencia es Dios. Tenemos una audiencia de uno nada más. Y eso es lo más que nos debe de importar. Cuando cantamos, estamos levantando nuestras voces a Dios. Y el grupo de alabanza es muy importante, pero siempre les digo, recuerden que están aquí para llevar al pueblo a Dios. No es para entretener, no es para ganar. No debemos de quedarnos con ningún honor que solo merece Dios. Ese es el primero. La segunda manera de presentarnos a Dios en oración, dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría. El servicio es un acto de adoración. Por eso le llamamos a los cultos servicio. Es un acto de adoración. Es una expresión de nuestra lealtad, de nuestro compromiso a Dios. La palabra servir literalmente significa trabajar o hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque no es fácil. Requiere dedicación. Darle a Dios lo mejor de ti requiere sacrificios, requiere cambiar tus prioridades. Y eso no es fácil al principio. ¿Por qué? Porque tu naturaleza no lo quiere hacer. Pero una vez que lo empieces a hacer, ya no puedes estar sin hacerlo. Requiere dedicación, devoción y entrega, pero produce gozo, paz, esperanza y recompensas eternas. El servir a Dios es declarar nuestra lealtad solo a Él y a nadie más. Y lo debemos hacer con alegría, sin importar las circunstancias. Porque las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Hermanos, la adoración no cambia a Dios, no cambia tu situación, no cambia lo que estás pasando, pero te cambia tu corazón. Porque cuando quitas el enfoque de tu gran problema y lo enfocas en tu gran Dios, te das cuenta, Él está en control. Y no hay nada en este mundo que va a pasar que Él no lo sepa. Y dice su palabra que si tú amas a Dios, todo lo que ocurre es para tu bien. Hay un propósito detrás de todo. Podemos adorar a Dios y servirle. La tercera manera de presentar una adoración, dice el versículo 2 al final, venid ante su presencia con regocijo, venid. La gran diferencia de nuestro Dios y los dioses del mundo, los dioses de otra fe, es que nuestro Dios es accesible.
Él mismo creó la manera para que nosotros podamos entrar en su santidad. Y Él nos extiende esa invitación a todo pecador. Él te dice, ven a mí, venid a mí. Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios personal. Él es un Dios que quiere una relación contigo. Él le interesa nuestro bienestar. Él nos ama tanto que desea una relación con nosotros. Y no importa qué lejos pienses que estás de Dios, siempre lo digo, no importa qué pecado has hecho, no importa cuánto has alejado de Dios, solo tienes que darte la vuelta y Él está ahí esperándote. Él quiere tener esa relación contigo. Así que si te has apartado de Dios, si estás viviendo lejos de Dios, solo tienes que darte la vuelta y Él va a estar ahí. Él quiere extenderte su gracia, su misericordia y su perdón. Dice Mateo 11 que si estás agobiado, si estás frustrado, si estás cargado, dice Jesús, venid a mí. Venid a mí. ¿Por qué? Dice, ahí conseguirás descanso. Descanso para tu alma. La cuarta manera de presentarnos a Dios en oración, dice el versículo 3, Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La palabra reconocer aquí es más que un conocimiento intelectual. Muchos creen que Dios existe. Hasta el diablo cree que Dios existe, dice la palabra. Pero cuando aquí habla de conocer, está hablando de una relación personal. Está hablando de un conocimiento íntimo basado en una experiencia real, en una experiencia personal. Es el resultado de pasar tiempo con Dios en oración, estudiando su palabra. La adoración surge naturalmente cuando reconocemos quién es Dios. Y más importante, cuando reconocemos que nosotros no somos Dios. Cuando conocemos que Él es el Creador, que Él es soberano, que Él tiene autoridad sobre todo. Cuando reconocemos que Él es Señor, que Él provee para todo. Mientras más conoces a Dios, más profunda es tu adoración. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres adorar a Dios más profundamente? Acércate a Él. Jeremías 33:3 creo que dice, clama a Dios y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo conozco a mi esposa mejor que le conocí hace 27 años. Siempre hay cosas ocultas que no conozco creo que no va a conocer hasta que llegue en el cielo cuando me lo diga Jesús. Pero hermanos, le conozco mejor hoy que le conocía hace 27 años. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo juntos, porque hablamos, porque convivimos. ¿Quieres conocer a Dios? Acércate a Él. Abre su palabra, lee su palabra, acércate a Él en oración. ¿Quieres conocer su voluntad en tu vida? Clama a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer lo que le agrada? Acércate a Él, pídele que te dé sabiduría. La quinta manera de presentarnos a Dios en oración es entrad. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas. El Salmo 100 era un canto que cantaba el pueblo, igual como estaban yendo al muro, cantaban en camino al templo. Y cuando estaban entrando ya por los atrios del templo. La próxima semana vamos a hablar más del templo y qué era. Pero cuando entraba, todos llegaban cantando cantos de alabanza, alegres. Hermanos, la adoración no es una actividad que se hace en secreto o en silencio. Otros salmos nos dicen que el pueblo alababa aplaudiendo, levantando las manos, levantando las voces. Esa es la manera bíblica de entrar en la presencia de Dios. Y estas expresiones de alabanza no se hacen en silencio. No tengan miedo, hermanos, de aplaudirle a Dios, levantar sus manos y sus voces. Hablamos hace como 2 semanas del orden que se requiere también en la adoración. Pero Dios te extiende una invitación a todo el mundo y te dice, ven, entra a mi presencia. Pero cada quien tiene que tomar esa decisión de entrar. Él no te va a forzar. Dios es un caballero. Jesús es un caballero. Él no quiere amor forzado. El amor forzado no es amor real. El amor forzado Él no nos hizo como robots y no podía haber hecho como robots y forzarnos a amarle, pero eso no sería amor genuino. Él te invita y te dice, ven, entra a mi presencia. Él quiere que tú escojas que entrar a su presencia.
Y finalmente, la sexta manera de presentarnos a Dios en oración, dice el versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracia. Todos tenemos muchos que agradecer a Dios. Él ha sido tan bueno. Provee por nosotros cada día. Si estás vivo, tienes algo que agradecerle a Dios. El Salmo 150 creo que dice, todo lo que respire, alabe a Dios. Si estás respirando, tienes motivo de alabar a Dios. Amén. Y el simple hecho, hermanos, que podemos entrar en su presencia es motivo de alabanza. No lo tomemos a la ligera. No lo desperdiciemos, este privilegio. No suprimamos el grito de júbilo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Cántale con alegría, cántale con regocijo, apláudanle, levanten sus manos y sus voces. Hace 2 semanas teníamos VBS y aquí estaban todos los niños, aquí en las noches cantando, alabando, aplaudiéndole a Dios. Hermanos, no seamos una iglesia que suprima ese espíritu de júbilo y de canto y de adoración de los niños cuando crezcamos. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante, hermanos. Hermanos, nos dice Filipenses 2 que llegará el día, dice, en que toda rodilla se doblará ante Jesús. En de toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y lo dice que va a ser en el cielo y en la tierra. La pregunta no es si vas a adorar a Dios. La pregunta es cuándo vas a adorar a Dios. O lo puedes hacer hoy voluntariamente o lo vas a hacer más tarde forzosamente. Pero si lo tienes que hacer forzosamente, pueda que sea muy tarde. Prepárate para adorar a Dios. Dale la importancia que se merece. Purifícate antes de adorar a Dios. Pídele perdón por el pecado en tu vida que estorba esa adoración. Confiésale tus pecados. Y Él es fiel y justo, dice, y te va a limpiar de toda maldad, para que tú puedas regocijarte en la plenitud de tu adoración. Y hermanos, les recuerdo que si no has entregado tu vida a Cristo, si no has declarado a Cristo como tu Salvador, no puedes adorar a Dios genuinamente. Puedes cantarle, puedes levantar la mano, puedes sentir emoción, pero son expresiones externas nada más. Porque la adoración es una interacción espiritual. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no puede adorar a Dios genuinamente, realmente. La verdadera adoración genuina proviene de un corazón purificado por la sangre de Jesús. Y eso solo puede ocurrir entregándole tu vida a Jesús y confesándole como tu Señor y Salvador. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, no es muy tarde. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Así que, hermanos, el día de hoy vamos también a tomar la cena del Señor, que lo hacemos todos los domingos. Los hermanos están pasando los vasitos. Y vamos a tomar esta última alabanza para prepararnos para la cena. Esta es una forma de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esta es una de las únicas 2 ordenanzas que nos dejó Dios. Y lo hacemos, dice la palabra, recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y si tú has entregado tu vida a Jesús, esta es una cena del Señor para ti. Pero dice la palabra que no lo tomemos a la ligera, que le pidamos a Dios que nos ilumine y examinemos nuestro corazón. Y si Él revela algo que está estorbando tu relación con Dios, pídele que te perdone para que puedas compartir con nosotros. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar este canto. Si Dios te está llamando, pasa adelante. El altar está abierto. Están unos hermanos aquí adelante para orar por ustedes si necesita oración. Si estás aquí y dices, yo quiero el Espíritu de Dios, no lo tengo, estoy enfrente aquí, ven a hablar conmigo y te explico cómo lo puedes tener. Y preparémonos para recibir la cena del Señor.